Amigos de Es Diario, tenemos declaraciones jugosas importantes dentro del propio Partido Socialista. Ustedes juzgarán, ¿se está formando una corriente interna dentro del Partido Socialista de oposición a Pedro Sánchez? ¿Hay tambores de guerra dentro del propio PSOE? Bueno, es algo que está ya en el debate. En estas últimas horas en las que la situación política se ha ennegrecido, especialmente con todo este espectáculo de la fontanera del PSOE, Leire Díez, lo que vimos ayer, este friquismo que se ha introducido también en los alrededores de la actual dirección del PSOE. Hay una corriente de oposición. Bueno, Eduardo Madina, que sigue siendo miembro, claro, del Partido Socialista, que fue diputado, que fue rival de Pedro Sánchez en las primarias, en las primeras primarias en las que Pedro Sánchez se llevó el gato al agua, ha hablado y ha dicho lo que opina. Luego le ha contestado el ministro de Transportes, que no se calla ni debajo del agua, Óscar Puente. Eduardo Madina. ¿De dónde han salido este tipo de perfiles? ¿De qué zonas oscuras de la realidad de este país? ¿Y qué le ha pasado al Partido Socialista para que alguien como esta señora vaya allí con el carné de yo soy militante del PSOE y soy periodista, porque se puede ser periodista y se puede ser socialista, produciendo, en mi opinión, uno de los espectáculos más esperpénticos que hemos visto en la política nacional en mucho tiempo, ¿no? Una mezcla de todo lo que nos avergüenza y de todo lo que nos espanta y de todo lo que no debe ser el ejercicio de lo público. Da igual a qué calibre y a qué nivel y en qué posición. El ejercicio representativo, el ejercicio de la militancia en unos valores, en un algoritmo cultural, ideológico que es el del Partido Socialista, que tiene un siglo y medio, que no se lo inventaron ayer 3 personas, sino que ha hecho mucho por este país y en cuyo nombre conviene que nadie vaya manchando esas siglas, ¿no? Así que me preocupa la tardanza en dar explicaciones, pero me preocupa todo el tiempo en el que nadie explicó nada y esta señora operó con licencia para insultar, con licencia para denigrar, con licencia para desprestigiar y con licencia para hablar en nombre de la Fiscalía contra la Guardia Civil, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra jueces, contra juezas, contra fiscales. ¿Qué ha pasado aquí? Y yo creo que esto es un tema lo suficientemente serio, porque afecta a temas suficientemente serios, como para que las respuestas sean serias. A lo mejor hace falta prepararlas, seguramente hace falta prepararlas. Y no hay que responder de manera inmediata todo al minuto 1. Tampoco soy muy fan de esta hipervelocidad en la respuesta, que todo el mundo tiene que dar siempre a todo, y no soy fan de eso, ¿no? Si hay que prepararlo. Bueno, esto es lo que dice Eduardo Madina. Habla de que la situación está impactando de lleno en el Partido Socialista, que se está viendo envuelto pues en una ola de friquismo. Bueno, él con un poco de pedantería habla de un algoritmo cultural, en fin. Todo eso que ustedes han escuchado, al final lo que viene a decir es cómo es posible que en el Partido Socialista se esté viviendo eso y no se reaccione, y no se diga nada, y no se reaccione. Dice, bueno, vamos a darlos tiempo, a ver qué responden. Pero a él ya le ha respondido, alguien, Óscar Puente, con este tuit. El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea de su pueblo, ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha. No sabemos si el Partido Socialista, como pide Madina, está preparando alguna respuesta al espectáculo de la fontanera Lorena Díez. Lo que sí que ha preparado y con prontitud ha sido un torpedo contra Eduardo Madina a través de Óscar Puente. Hugo Pereira, guerra en el Partido Socialista, tambores de guerra, de disidencia interna. Esta es la gran pregunta en este momento. Bueno, más que guerra, se agradece, ¿no?, ver a socialistas que también saben hacer autocrítica, como en este caso es Eduardo Madina, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, pues efectivamente, al margen de, en fin, de echar la culpa al fango y a todo, pues también se agradece un poco de autocrítica interna, ¿no? Entonces no sé si es disidencia, no sé si llega al punto de disidencia, porque, en fin, Eduardo Madina tampoco compite por un cargo público en estos momentos, ni por sacar a Sánchez de la Secretaría General del PSOE. Se lo lanza Óscar Puente a lo de resentimiento porque se considera o da a entender que está todavía resentido de cuando perdió la batalla contra Pedro Sánchez en aquellas primarias. Desde luego, pero insisto, aquí lo que más yo creo que se ha de destacar es que, en fin, que hay dentro del PSOE también una crítica a la falta de autocrítica, ¿no? Que creo que es al final lo más relevante, y como esto, como lo decía también Paje, cómo esto está afectando a la marca PSOE
también. Y puede afectar a las elecciones municipales, a las elecciones autonómicas y, por tanto, a la marca PSOE, que ya no dependa de la campaña electoral que mejor o peor puedan hacer los candidatos en municipales y en autonómicas, sino que ya la marca PSOE se está, en fin, desgastando con esto. Con lo cual, se agradece que también conocidos socialistas como Eduardo Madina también hagan reflexión interna, hagan autocrítica interna y pidan, de forma directa o de forma indirecta, pidan esa misma autocrítica a la actual dirección del Partido Socialista, cosa que no se está viendo, más allá de tirar balones fuera y de que no tenemos nada que ver con la Ley 10. Bueno, ya, ustedes no tendrán nada que ver con la Ley 10, como dicen desde el PSOE, pero lo que está claro es que el PSOE recibió informes de Ley 10, en fin, que les beneficiaba. Yo no sé si por orden o no del Partido Socialista, pero la propia Ley 10 dijo que el PSOE recibió esos informes con material, en fin, a saber cómo conseguir, bueno, a saber no, ya sabemos, hemos visto grabaciones y se conseguían a base de ofrecer o negociar, si cabe, pactos o ofrecer servicios de la Fiscalía, por lo tanto, ofrecer algún tipo de pacto para conseguir información, en fin, de una forma que por mucho que diga Ley 10, ya esté dando lecciones de periodismo, formas que contravienen todo el código deontológico periodístico, habido y por haber. Esa es la realidad, y el PSOE recibió esos informes, porque la propia ley dijo que sí, bueno, que yo le he pasado. Claro. Entonces, eso es así, y eso beneficia al PSOE. Entonces, eso yo creo que requiere una autocrítica interna también, de qué han hecho y explicaciones de qué han hecho, si han usado esos informes, si no, si lo han pasado, si no lo han pasado, en fin. Yo creo que todavía hay muchísimas dudas por delante. El caso es que esto se está poniendo en una tonalidad sucia, turbia, que hace temer, como dijo ayer Emiliano García Paje, que al final lo que está ocurriendo en Madrid, en la sede central del Partido Socialista, o en la Moncloa, donde está Pedro Sánchez, arrastre a toda la marca PSOE también en los territorios donde, como en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues hay una mayoría absoluta, digamos que a salvo, ¿no?, de todo esto que está ocurriendo. Ese es el temor, y esto es lo que está haciendo pues pensar que se puede formar algún tipo de corriente interna dentro del Partido Socialista. Hoy Emiliano García Paje ha negado que haya ninguna corriente interna, pero lo cierto es que hay contestación, como él mismo ayer dijo, cuando pues se pronunció a favor de que hubiera unas elecciones generales anticipadas para cambiar de dinámica. Hoy ha hablado este hombre, Eduardo Madina, que hoy por hoy es un afiliado del Partido Socialista, no es diputado, ha sido diputado durante muchos años y sobre todo fue el rival de Pedro Sánchez hace ya, creo que en el año 14, es decir, hace 11 años, en las primeras primarias que ganó Pedro Sánchez, antes de que sus propios compañeros le echaran del Partido Socialista y reconquistara el Partido Socialista en unas segundas primarias contra Susana Díaz. Pero las primeras se las ganó a Eduardo Madina, en las que Eduardo Madina iba como favorito en esas primarias, y iba además como el candidato del ala más radical del PSOE. Ahí iba Pedro Sánchez como el de los moderados, en fin, de las cosas, ¿no?, de la vida, ¿no?, y de la política, ¿no? Eso pasó hace ya 11 años, pero Eduardo Madina pues sigue teniendo esa cosa de que perdió contra Pedro Sánchez, y por eso se lo ha lanzado hoy Óscar Puente, lo de los resentidos, ¿no?, el ejército de los resentidos. Y luego hay otros pues que le han apoyado, como Lambán, por ejemplo, el secretario, el que fuera secretario general del Partido Socialista en Aragón, ahora mismo ya también retirado de la política, pero le ha apoyado a través de este X, Javier Lambán. Eduardo Madina es una de las mejores cabezas con las que cuenta la política española. Reúne inteligencia, elocuencia, moderación y una brillante hoja de servicios en el PSOE, con un alto coste personal. Eduardo merece mucho respeto. Hombre, pues claro que sí que merece respeto, desde luego. A mí me parece un poco pedante, más que elocuente, ¿no? Pero bueno, merece, claro que sí, el respeto, todo lo que pueda decir, y no que le digan que es un resentido, que es lo que le ha dicho Hugo Pereira, Óscar Puente. Es lo que le ha llamado, bueno, resentido. A mí esa forma bueno, pues de descalificar a personas internas del PSOE que tratan de hacer un poco de reflexión, como decíamos antes, un poco de autocrítica, me parece, en fin, ya no alucinante, sino incluso hasta de maleducado. De maleducado. Claro, es que lo es. Óscar Puente es un maleducado. Me parece, bueno, yo no voy a generalizar, pero desde luego, esto que ha hecho Óscar Puente, el ministro, esto que ha hecho Óscar Puente, si es un maleducado, es un maleducado. Bueno, esto que ha hecho Óscar Puente, ministro, esto concreto que estamos viendo. Es que no es la primera vez que lo hace, además. Bueno, insisto, pues esto y otras veces que lo ha hecho, pues me parece sencillamente de maleducado. De maleducado. Esto de criticar a un socialista por la barbaridad de haber hecho autocrítica o de haber hecho una reflexión sobre algo que afecta al PSOE y vamos, en fin, decir todo esto que estamos leyendo, me parece sencillamente de mal compañero y de maleducado.
de maleducado, porque de esto lo hace un compañero mío, vamos, lo pongo de patas para arriba. ¿Es así? Claro. Eso es así, o sea, un compañero mío, imagino, sale tal y me desacredita de esa forma, siendo compañero mío y habiendo hecho nada más que hacer una reflexión interna, no sé qué, es decir, en fin, me sentaría fatal. Y luego los trenes Fatal. parándose por ahí. A ver, si es que, ¿cómo puedes estar en misa y repicando? Óscar Puente, siempre estás en misa y repicando. Y tienes que estar donde tienes que estar, que es al frente de un ministerio, por cierto, que tiene mucho trabajo, también mucho presupuesto y muchas cosas que vigilar y que supervisar. Que luego van y los trenes llegan tarde, o se atascan, o se apagan. Eso es en lo que tiene que estar Óscar Puente. Y no en estar ahí como un hooligan de un partido insultando a gente pues, que no le agrada, como en este caso su propio compañero de partido, Eduardo Madina. Así que la gran pregunta es, ¿guerra interna dentro del Partido Socialista? ¿Se está fraguando algún tipo de corriente interna? Bueno, dejamos ahí la pregunta. Es diario, es noticia.